Hermanos, hoy tenemos la meditación de la palabra en un versículo que me atrapó. Desde el momento en que lo leí, dije, wow, qué versículo tan hermoso y qué pregunta tan interesante. ¿Qué llegará a ser este niño? ¿Qué llegará a ser este niño? Voy a invitarles, hermanos, para que en sus hogares cerremos nuestros ojos. Vamos a hablar con nuestro Padre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por este privilegio que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos meditar en tu palabra. Señor, tú lo sabes perfectamente, Señor. Tú lo sabes. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso es que con humildad, Señor, nos acercamos para rogarte, oh Dios, que tú dirijas nuestros pensamientos, nuestras palabras, y que en tu nombre, Señor, lo que veamos el día de hoy sea una bendición para cada uno de los que estamos aquí escuchando, oh Dios, a través de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Venimos ante ti y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 66. Lucas capítulo 1, versículo 66. Dice así: los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Hermanos, en esta noche, el propósito que mueve mi corazón al hablar con ustedes es este, hermanos. Mostrar que cuando nosotros hemos servido a Dios con amor, de una manera diligente, Dios no se va a olvidar, hermanos, de tu amor y de tu esfuerzo por Él. Él preparará a tus hijos naturales o a tus hijos espirituales para un propósito más grande que Él ha diseñado. Así que eso es de lo que estaremos hablando en esta tarde. Una pregunta obligada, hermanos, que nosotros hacemos habitualmente a los niños. ¿Y tú qué vas a hacer de grande? ¿Tú ya has pensado qué vas a hacer de grande? ¿Alguna vez les hicieron a ustedes esa pregunta, hermanos? A lo mejor los que están en Facebook me pueden contestar, cuando yo era niño yo quería ser, y pues si lograron ser eso que anhelaban en su corazón de niños, es toda una bendición. Si alguien tiene esta experiencia, puede enviarnos ahí un mensajito por Facebook y decir, hermano, yo quería ser maestra, yo quería ser profesor de educación física, yo quería ser cocinero. Lo que Dios haya puesto en su corazón cuando usted era niño, háganoslo saber, hermanos. Lo mencionaremos al rato. Y yo recuerdo a un niño, hermanos, que era muy inquieto por conocer hacia dónde iban las ambulancias y hacia dónde iban los camiones de bomberos. Y cada vez que escuchaba una ambulancia o a un carro de bomberos, le decía a su papá, vamos a seguirlo, papá, a ver a dónde va. Le interesaba mucho saber qué era lo que estaba detrás de ese acontecimiento que estaba generando esa sirena de la ambulancia, de las patrullas o de los camiones de bomberos. Y cuando creció, se hizo joven, justo se desarrolló en algunas de estas tareas de rescate, aparte de los otros dones que el Señor le fue concediendo dentro de su juventud o de su madurez. Gracias. Saben ustedes, gracias Abraham, que los rabinos, los maestros judíos acostumbraban dar la plática sentados, así que me estoy sintiendo ahora como predicador rabino. Gracias. Y ante esta situación de qué vas a hacer tú cuando seas grande, yo tengo varias preguntas, preguntas para meditar un poco ahí en sus hogares. ¿Hay un destino que nosotros tenemos que cumplir? ¿O es la vida una serie de decisiones basadas en nuestro libre albedrío? ¿O es una combinación de ambas? ¿Cómo interviene Dios en este proceso
de lo que nosotros nos llegaremos a convertir cuando seamos personas mayores. ¿Dios interviene para que los niños cumplan un propósito suyo? ¿Cuál es mi papel como padre natural o padre espiritual de mis hijos? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo puedo ayudarles a encontrar el significado para sus vidas? El texto bíblico que leí hace un momento, hermanos, lo repito, dice así: los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Así que este versículo breve nos habla acerca de tres cosas. Número uno, las personas meditaban sobre los acontecimientos extraordinarios que habían sucedido. Dios, hermanos, interviene de una manera extraordinaria en la vida de este pequeño que había sido anunciado primero, después que estuvo dentro del vientre de su madre y finalmente en este relato cuando es presentado delante del Señor y circuncidado y la gente se dice, bueno, todos estos acontecimientos que han pasado, ¿qué significado tienen? Porque evidentemente hay algo que Dios quiere hacer con este pequeño. Y permítanme, hermanos, contarles algunos de estos acontecimientos que seguramente usted ha leído más de una vez o habrá escuchado cuando son los eventos de Navidad, porque se narra esta historia, que nos habla exactamente de los hechos que ocurrieron algunos meses antes de que el niño Jesús naciera. Pero aquí estamos hablando de otro pequeño. Y la historia, este relato, nos habla acerca de una pareja de ancianos. Una pareja que había servido al Señor a lo largo de toda su vida. Pero es muy significativo, hermanos, cuando se nos habla acerca de Elizabeth, porque dice que pertenecía o que venía de la descendencia de Aarón. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo la nación de Israel. Así que cuando el escritor Lucas está narrando esta historia, él se remonta a una historia familiar que tenía 1500 años. Esta mujer había pertenecido a la clase sacerdotal y su esposo también por un periodo, su familia, de 1500 años. Yo digo, wow, qué cosa tan preciosa el saber que a lo largo de un periodo de tiempo tan largo, hay familias que han podido trascender enseñando a sus generaciones la importancia de servir a nuestro Dios. Y aquí encontramos a estos hombres, a este hombre y esta mujer, a Zacarías en el templo. Ella no se menciona que estuviera dentro del templo, pero cuando está Zacarías dentro del templo, de acuerdo, nos dice la Biblia, al sorteo que se realizaba entre los diferentes sacerdotes para que se turnaran en la adoración a Dios, en la presentación del incienso, de la presentación de las ofrendas. Tal vez ustedes recuerdan, hermanos, que el jueves pasado yo mencioné algo acerca de la importancia de los símbolos y mencionamos un símbolo muy importante, el símbolo del perfume. Estos sacerdotes entraban al templo para ofrecer un incienso que fuera agradable delante del Señor. Y cuando él está allí, recibe la visita de un ángel. Él se sorprende, jamás en la vida había visto un ángel. Se sorprende mucho de lo que está pasando, se llena de temor, pero el ángel tiene que decirle, no temas. Pero aquí hay una palabra, hermano, que a mí me atrapó también. Cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? ¿A qué oración se refería? Seguro que Zacarías a lo largo de su vida había hecho muchas oraciones, segurísimo. Pero había una oración de la que no nos menciona en ese momento de una manera explícita, pero que el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada. Y más adelante entendemos que esta oración se refería justamente al anhelo que ellos tenían desde que eran jóvenes, su esposa Elizabeth y él, y era justo de tener la posibilidad de tener un bebé, un niño. Y a mí me sorprende, hermanos, cómo en algunas ocasiones el Señor
no nos da la respuesta en el momento que lo queremos, pero siempre nos contesta. A veces nosotros quisiéramos que Dios actuara más rápidamente cuando le estamos pidiendo alguna cosa que nos apremia. Pero el Señor, hermanos, que sabe el tiempo exacto, preciso, que nunca llega tarde, da la respuesta en el momento en la que Él considera. ¿Por qué era tan importante esto? Porque alguien podría decir, bueno, eran jóvenes y eran jóvenes podían tener bebés, pero siendo ancianos ya no había posibilidad a menos de que Dios hiciera un milagro. Y ciertamente que lo hizo. Cuando nosotros vemos a Elizabeth, su cántico delante del Señor, ella expresa lo que este bebé significa o va a significar en su vida. Ella dice que Dios ha quitado la afrenta, la vergüenza que ella sentía. Porque dentro de la tradición judía es una promesa de Dios que si una persona sirve a Dios con lealtad, con fidelidad, Dios va a cumplir aquellos anhelos del corazón, mayormente los que tienen que ver con los hijos. Así que siendo ella sacerdotisa de esta familia de sacerdotes, ella no había tenido un bebé y ella experimentaba vergüenza, tal vez ante sus vecinos, de pensar o que ellos pensaran, pues algo habrán hecho cuando Dios no ha querido darles un bebé. Pero esta mujer da gracias a Dios y le dice, Señor, te doy gracias porque has quitado mi vergüenza. Así que el hombre, el sacerdote, Zacarías, está ofreciendo un perfume delante de Dios, como era la costumbre entre los sacerdotes. Y mientras tanto, el pueblo estaba orando. Hemos aprendido en todos los estudios que vimos acerca de la oración, hermanos, que Dios siempre quiere contestar, pero que hay un poder especial cuando hay oraciones comunitarias. En alguna ocasión mencionamos que cuando una persona está frente a un lago y echa una piedrita, en el lago se empieza a formar una pequeña onda. Pero cuando son lanzadas una y otra y otra y otra vez, se empiezan a extender las olas de una manera que se van expandiendo poco a poco. La oración comunitaria es así, es algo que se va expandiendo. Cuando nosotros nos unimos, vemos el poder de Dios contestando aquellas cosas que son importantes para nosotros y para Dios. El pueblo estaba orando. Está este mensajero que le da un mensaje extraño y le dice que él va a llamar al niño que va a nacer y le va a poner de nombre, Zacarías le va a poner de nombre, en hebreo es Yehohaná, que nosotros traducimos al español como Juan, y su nombre será Juan. Y Juan, hermanos, es un nombre que tiene al menos dos significados. Uno es lo que muchos dicen que Juan significa un hombre fiel a Dios, un hombre fiel a Dios. Y otro significado es Dios tiene misericordia o Dios perdona. Y esto va perfectamente con el ministerio de Juan y nosotros lo vemos más adelante. El mensaje que él tuvo fue un mensaje de arrepentimiento porque Dios tiene misericordia y Dios perdona nuestras faltas. Así que ese iba a ser el nombre de él. Ese nombre es significativo, hermanos, porque cuando en el relato que continúa nos dice que el niño nació y lo iban a presentar, él había quedado mudo después de haber visto a este ángel y no volvió a hablar, sino hasta que el niño fue presentado y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Pero antes de que esto sucediera, cuando estaban presentándolo y preguntando cómo se iba a llamar, dijeron, se llamará Juan. Elizabeth dijo, se llamará Juan. Pero Juan, si no hay ningún Juan en tu familia. Sí, pero el ángel dijo que se llamará Juan. Y estas personas escuchaban y meditaban estas cosas en su corazón. ¿Qué podríamos decir de aplicación para nuestra vida respecto a esta primera situación que vivía la gente que estaba alrededor de Zacarías y de Elizabeth? Una, yo diría, no te olvides nunca de servir a Dios con amor. No te olvides de servir a Dios con amor. Aunque tú no veas la respuesta de Dios, no te canses. Dice la palabra de Dios que Él tiene presentes todas las cosas que hacemos en su nombre.
Un versículo que a mí me encanta y que Dios me dio la posibilidad de enseñárselos a mis hijos es este. Tú no te canses de trabajar para el Señor, porque en toda labor hay fruto. Todo lo que tú hagas para el Señor, tarde o temprano vendrá a ti multiplicado enormemente. Dios te bendecirá. Así que sirve al Señor. Pero luego, hermanos, cuando pensaba en este ministerio del sacerdocio y pensaba, wow, un ministerio de 1500 años de familia que transmitió a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Qué maravilloso sería tener un ministerio de 1000 años, si el Señor no viene antes. Bueno, hace 2 años mi papá habría cumplido 100 años, es decir, ahora tendría 102. Y él conoció al Señor en su adolescencia. Y yo diría, estamos pronto a llegar a un ministerio de servicio al Señor que ya ha durado casi 100 años. En 1, 2, 3, 4 generaciones. Gracias a Dios. Betsy, 4ª generación, ¿no? Mi papá, bueno, ok, sí, Joel y Dani, 4ª generación. Qué bendición el pensar dentro de nuestra familia ya hay 100 años de haber conocido al Señor y de haberlo transmitido. Y al decir esto, hermanos, yo pienso en muchos de los que me ven ahora y que podrían decir, también en nuestra familia hay 100 años. Algunos incluso podrían decir, en nuestra familia hay más de 120 años, 130 años de haber conocido al Señor. Y habrá algunos pocos tal vez que digan, hermano, nosotros apenas tenemos conocimiento del Señor hace 2 o 3 años, hace 8 años, hace 10 años. Pues qué maravilla que estamos iniciando un ministerio que puede durar 1000 años, como en el caso de Zacarías y de Elizabeth. Así que es un asunto de decidir, hermanos, y de ponernos a trabajar. La mano de Dios, y esta es otra cosa importante, la mano de Dios actúa sobrenaturalmente, aunque tú no veas el resultado de inmediato, pero Él no se olvida, Él está actuando. La segunda cosa, hermanos, que veo en este versículo precioso es que la gente estaba escuchando acerca de estos acontecimientos y llegaron a una conclusión. La mano del Señor está de una manera especial sobre este niño. Ellos dijeron, pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Lucas 1:66. ¿Cómo sabemos, hermanos, a través de la Escritura que la mano de Dios estaba sobre él de una manera especial? Bueno, el mismo capítulo, hermanos, nos dicen al menos 9 cosas que nosotros podemos descubrir acerca de cómo estaba la mano de Dios sobre este niño. Él había escuchado esta profecía. Bueno, Zacarías había escuchado esta profecía respecto al niño y se iban a cumplir en la vida del niño cuando menos 9 cosas. Luego veremos otras más, pero cuando menos 9 cosas. De lo que nos dice Lucas 1:14 al 17, hermanos, nos dice que este niño sería motivo de alegría para sus padres y para mucha gente. Y evidentemente, cuando Elizabeth supo que estaba embarazada y que iba a nacer un bebé y que además este bebé había sido detenido por la orden expresa del Señor hasta llegar el tiempo de su cumplimiento, ella experimentó una gran alegría. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, el hijo sabio alegra al padre, nosotros entendemos que este niño iba a ser motivo de alegría para sus padres y para mucha gente. Otra cosa que nos dice la Escritura en este versículo es que este niño sería grande a los ojos de Dios. Este niño sería grande a los ojos de Dios. Ahora, para mí esto tiene un significado muy especial, hermanos, porque dentro de la sociedad en la que nos movemos, llegamos a considerar que alguien es grande si logra una posición de poder dentro de la política o del gobierno o algún puesto de privilegio, alguna gerencia, alguna dirección general o es dueño de alguna empresa y pensamos, este es una persona grande. Pero lo precioso, hermanos, es que los hijos que nosotros tenemos, naturales o espirituales, porque les hablamos del Señor, lleguen a ser grandes a los ojos de Dios.
Quizá, hermanos, y de esto hablaba hoy con un varón del que hablaré al final del estudio, hablaba con él respecto a esto, que es probable que en nuestra vida nosotros no podamos agradar a todas las personas. Es probable o es seguro que nos van a criticar por algunas de las cosas que hacemos. Pero yo le decía a él, me gusta mucho lo que leí acerca de esto. Si no quieres que nadie te critique, no pienses nada, no digas nada, no hagas nada. Es decir, permanece totalmente desapercibido en la vida. Pero si tú anhelas ser grande delante del Señor, tendrás que entender que lo que Él te enseña en la Biblia es para que tú lo digas y para que tú lo hagas. Y es probable que la gente no esté de acuerdo contigo, pero si Dios está de acuerdo contigo, eso es algo maravilloso. El niño sería grande delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no iba a tomar jamás vino ni sidra. En otras palabras, nos estaba diciendo que este niño cuidaría de su cuerpo. Ahora, esto es bien interesante, hermanos. ¿Sabían ustedes que durante el primer siglo surgió una corriente que el apóstol Juan se levantó para contender contra esta corriente teológica, una corriente que alejaba a las personas de la vida de Dios? Se le llamó el gnosticismo. ¿En qué consistía el gnosticismo? Consistía en que las personas proclamaban que la única cosa buena que había en el ser humano era el espíritu, y que el espíritu estaba atrapado dentro de esto que es el cuerpo. Incluso algunos llegaron a decir, hasta la misma Biblia lo dice, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la debilidad en su carne. Durante esta doctrina que se infiltró dentro de la iglesia, se llegó a negar que el Señor Jesucristo hubiera venido en carne, porque decían, si Él es el Hijo de Dios, si es todo espíritu, entonces Él no pudo estar en carne. Por eso, el apóstol Juan dice estas palabras: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es hijo de Dios. Es decir, no está con esta corriente del gnosticismo, sino que cree que verdaderamente Cristo fue espíritu y fue carne. Ahora, ¿cuál era el problema de este gnosticismo? Que ellos decían, si lo que vale es el espíritu y el cuerpo no sirve para nada, dos maneras de interpretarlo. Uno, castígalo, golpéalo, para que aprenda a doblegarse ante el espíritu. Y nosotros hemos escuchado cómo dentro de las diferentes religiones la gente literalmente golpeaba su cuerpo, se castigaba, caminaba o iba de rodillas hasta la villa, aunque sus rodillas se sangraran, porque era la manera de castigar su cuerpo. Y el otro extremo era, si el espíritu es lo que vale y la carne va a ser muerta, dale rienda a todo lo que la carne te pida. Si te quieres llenar de comida, llénate de comida. Si quieres tener sexo, ten todo el que quieras. Si quieres hacer que tu vida, tu cuerpo se llene de drogas, déjalo que se meta así. Esta corriente del gnosticismo, hermanos, era perjudicial en uno y en otro porque negaba lo que Dios ha hecho dentro de nosotros al darnos una mente, una voluntad, un espíritu, un cuerpo que está unido. Y Juan iba a ser grande, hermanos, porque tendría cuidado de su cuerpo. Nuestra hermana Gaby nos va a hablar más de esto el próximo domingo cuando predique acerca del tema Construyo un cuerpo saludable. Nos va a hablar más acerca de esto. Pero les quiero decir ahora que este niño sería grande, entre otras cosas, porque tendría cuidado de su espíritu, de su cuerpo, perdón. Pero además, dice la Biblia, sería lleno del Espíritu Santo. No sería una persona normal en términos de hacer una cosa u otra. Él sería una persona dedicada y llena del Espíritu Santo. Tendría un ministerio que atraería a mucha gente. Y me gusta mucho cómo dice esta palabra. Él hará volver el corazón de las personas hacia Dios. Él regresaría a la gente a Dios, lo cual me indica que todas las personas le pertenecemos a Dios. Pero el ministerio de este chico, de este Juan,
iba a hacer que la gente volviera a Dios otra vez. También dentro de estas señales nos dice que él actuaría con la autoridad y el poder del profeta Elías. Y seguramente que algunos de ustedes recordarán, hermanos, cómo este profeta Elías, hermanos, estuvo dispuesto a enfrentarse a los sacerdotes que fueran, si eran sacerdotes paganos, incluso a los mismos reyes, para decirles: estás en pecado. Y lo mismo que hizo Elías, hizo también Juan, este pequeño, cuando llegó a la edad de la juventud. Se enfrentó al que fuera para hablar de la verdad. Y el Señor, cuando habla acerca de este ministerio de este niño y por qué sería grande, dice: porque tendría valor, no tendría miedo, tendría autoridad, tendría poder, el poder que hubo en el profeta Elías. También, hermanos, nos dice que este niño tendría este ministerio porque prepararía el corazón de las personas para que conocieran a Jesús. Haría que la gente verdaderamente amara a sus hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La predicación, el conocimiento que él tendría para la gente, haría que la gente entendiera qué importante es que nosotros amemos de todo corazón a nuestros hijos. La imagen con la que Betsy nos invitó al estudio de hoy, si ustedes lo observaron, es una leona. Y la leona tiene allí a un cachorro. Cuando pienso, hermanos, en el trabajo de las leonas, que protegen a sus crías. Yo he visto algunos videos que me parecen fantásticos. He estado viendo una serie de los parques naturales del mundo, narrado por el presidente Barack Obama, y se ven unas imágenes bellísimas en donde una leona literalmente les hace saber a sus cachorros, a 4 cachorros, que se queden parados allí, que no se muevan. Obviamente no está hablando, pero las señales que les hace a ellos hace que los cachorros estén literalmente quietos mientras la madre va sigilosamente detrás de alguna presa para buscar el alimento y hacer que esos cachorros tengan que comer y sobrevivan. Cuando yo veo estas imágenes de los animales, cómo cuidan verdaderamente a sus cachorros, yo pienso, hermanos, en la maravilla del poder del evangelio que hace que las personas realmente amemos a nuestros hijos y nos demos cuenta de lo importante que es no solo darles de comer, sino alimentar su mente, su espíritu, su voluntad, dirigirlos, como veíamos en el primer estudio, como si fueran flechas hacia el destino que Dios tiene preparado para ellos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, no al revés, de los padres hacia los hijos. Empieza con los padres. Y dice también la última cosa de este punto es que él haría que la gente rebelde aceptara la sabiduría de Dios. Todas estas cosas harían que este niño que estaba por nacer hiciera que la gente supiera que la mano de Dios estaba sobre él de una manera especial. Y el tercer y último punto que quiero decirles es el siguiente, hermanos. El niño sería llamado grande en el reino de Dios. Él tendría un ministerio profético, hermanos, que abarcaría propósitos muy específicos. Ahora, yo quiero pedirles, hermanos, que preste atención a estos 5 ministerios, porque estos 5 ministerios fueron dados para ese niño, pero son los mismos ministerios que Dios quisiera que nosotros tuviéramos en nuestra vida. Encuentro evidencias en la palabra de Dios que me hablan acerca de que estas 5 cosas por las cuales Dios levantó a este niño, esas mismas 5 cosas son las que Dios espera de nosotros, de nuestra vida. Este niño sería llamado un profeta del Dios Altísimo. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que este asunto de la profecía es un asunto, perdón que lo diga de esta manera, pero yo lo veo como muy manoseado de parte de algunas personas. Algunas personas tratan de convencer a otros de que Dios les ha dado un mensaje profético. Y entonces dicen, Dios me dijo, y lo que me dijo te lo estoy diciendo. Creo que en alguna ocasión les comenté acerca de un misionero que llegó a casa, Humberto Bayón, se llama él, un joven, en ese entonces, un joven hace muchos años. Pasó una cosa curiosa porque
Cuando en la iglesia dije, hermanos, van a venir unos misioneros aquí a México, ¿quién quisiera recibirlos en su casa? Se escuchó el grillito nada más. Nadie quiso recibirlos. Como nadie quiso, pues lo recibimos en su casa. La casa de ustedes, que es la de un servidor, ahí se hospedaron. Y cuando los trajimos el domingo siguiente a la iglesia y se dieron cuenta de que eran chicos guapos, de inmediato, algunos nos dijeron, no sabíamos que venían esta clase de misioneros, si quieres, pues los invitamos a nuestra casa, mi mamá está de acuerdo, mi papá también, y durante una semana tuvimos un montón de hermanitas jóvenes que iban a visitarnos para preparar los alimentos para los misioneros. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en una ocasión, platicando con Humberto Bayón, estábamos mi esposa, el otro chico, Humberto y un servidor, y narrando acerca de estas cosas que a veces se dan dentro del ministerio, me dijo esto: ¿qué cree, hermano? Estando en otra iglesia en el norte, una hermanita se me acercó y me dijo, Humberto, tengo un mensaje de Dios para ti. Sí, hermana, dígame. Dios me ha dicho que te diga que tú eres mi varón. Y entonces Humberto se sorprendió por el mensaje profético y le dijo, ay, hermanita, pues si usted cree en el mismo Dios que yo creo, por favor dígale que a mí me lo diga, porque a mí no me ha dicho nada. Y algunas personas tratan de tener ministerios proféticos haciéndole ver a la gente que Dios le ha dicho algo. Pero no es a eso a lo que nos referimos. Nos referimos a que el profeta tiene un mensaje basado en la palabra de Dios y el profeta va y lo comparte con las personas. Cuando nosotros, hermanos, hemos conocido la Biblia, hemos aprendido algún versículo de la Escritura, alguna historia y la compartimos con otros, estamos dando un mensaje profético que puede salvar a las personas. Y Dios quiere, hermano, que nosotros seamos también llamados como ese niño, profetas del Dios Altísimo. Él prepararía el camino para cuando Jesús se presentara. Y ustedes recuerdan, hermanos, cómo cuando este joven nació, empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De cierto les digo que viene uno detrás de mí, al cual yo no soy digno de, estando encorvado, desatar la correa de sus sandalias. Yo no soy digno, pero Él es más poderoso. Él viene a bautizarlos con el poder del Espíritu Santo y con fuego. Cuando lo escuchen, síganlo. Así que Él venía a preparar el camino del Señor. Cuando nosotros le hablamos a la gente del Señor con nuestros hechos, con nuestras bondades, con pequeños actos que reflejan la clase de cristianos que somos, entonces esas personas están siendo preparadas para cuando la semilla del Evangelio sea puesta en sus corazones y ellos reciban a Jesús. La tercera cosa es que dice que le daría conocimiento de salvación al pueblo. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vayamos, hermanos, y le demos este conocimiento de salvación. 4, le traería luz a las personas cuando están en tinieblas. Y 5, les mostraría un camino de paz. Les mostraría un camino de paz. Y cuando pienso en todo esto que ya hemos dicho, hermanos, quisiera concluir con una historia de vida de un varón al cual yo estimo mucho. He podido servir junto con mi esposa con este hermano a lo largo de 25 años. Él tiene un ministerio evangelístico. Y este querido hermano, que ahora tiene 84 años y que está lleno de vida y con un proyecto tras otro, él nos compartió algunas cosas que yo no sabía. Yo no sabía que este varón estudió en Estados Unidos y por eso es que habla también el inglés y el español. No sabía que cuando terminó su carrera, lo invitaron para ser pastor a los 24 años de una de las iglesias más ricas que había en el norte del país. Predica tan bonito, predicaba tan bien, que la gente quedó impactado y aún a los 24 años le dijeron, queremos que tú seas el pastor de la iglesia. Dice, yo no sé si era el pastor mejor pagado, pero sí sé que me pagaban mucho dinero porque era una iglesia de gente rica.
Pero un día, estando orando con el Señor, Dios me hizo saber, deja el pastorado y sal a predicar como evangelista. Y el hermano dice, cuando yo escuché eso, yo no lo dudé, ni pensé tampoco en el asunto de que los pastores, como él en el norte, estaban bien pagados, y que si dejaba eso y me dedicaba, nos dijo él, al evangelismo, seguramente no tendría nada seguro. Apenas se acaba de casar y le dijo a Betty, su esposa, ¿cómo ves, Betty? El Señor me dice que deje el pastorado y que a lo mejor, yo pienso, nos morimos de hambre, pero yo tengo esta pasión por compartir de Cristo, por hablar de este mensaje que llegue a las personas. Y dice el hermano, y entonces Betty me dijo, pues los dos nos morimos de hambre. Si Dios te ha dicho que tú tienes que salir a predicar, dejemos la iglesia y vámonos a predicar la palabra. Esto ocurrió hace 60 años. Y a lo largo de toda su vida lo que ha hecho el hermano es ir de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, predicando a Cristo, hablando del Señor. Tiene programas preciosos de radio, por internet, libros que ha escrito de evangelismo, ha sido traductor en las campañas de Billy Graham, ha sido un hombre que ha amado a Dios. Y ahora que fue la pandemia y que se acabaron las campañas evangelísticas, él dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces empezaba a ir a las iglesias, juntaba despensas y cruzaba de McAllen, donde vive él, a Reynosa para llevar despensas y predicar a la gente. Y nos decía, empecé una iglesia con un solo miembro. Ahorita, gracias a Dios, más de 150 personas han recibido a Cristo y la iglesia sigue creciendo. Sé que estoy ahí de paso porque nada más era mientras se acababa la pandemia, porque mi pasión está en predicar a Cristo. Y cuando pienso en esto, hermanos, regreso a la pregunta, ¿qué querías ser tú cuando eras niña? ¿Qué querías ser tú cuando eras niño? Porque si algo me he podido dar cuenta, hermanos, es que no importa lo que tú seas ahora, si te dedicas al hogar, si eres maestra o maestro, si eres profesor de educación física o eres maestro de inglés o de civismo o de lo que sea, eso no importa. Lo verdaderamente importante es que junto con la profesión que tienes, con el trabajo que tienes, puedas tomar este ejemplo de este niño que fue llamado por Dios para un trabajo especial. Y sin importar lo que tú hagas, digas, yo también quisiera tener esta clase de dones, de talentos, de propósitos. Y como decía al principio, pensar, esto que tengo ahora, ¿cómo me encantaría que fuera un ministerio de 100 años, de 1000 años? Sería maravilloso, ¿no crees? Así que no te olvides de servir a Dios con amor. Tus hijos se van a imitar. La mano de Dios obra sobrenaturalmente, aunque tú no la veas de inmediato. Los propósitos de la vida de Juan son los mismos que Dios nos ha llamado a cumplir por muchas generaciones. Que Dios te siga bendiciendo. Te mando un abrazo muy fuerte, querido hermano, querida hermanita. Que Dios te bendiga.